Hola, hola, ¿cómo están? Los optimistas decimos, por fin es lunes, gracias por acompañarnos. Con un poquito de atraso nos ha costado llegar hasta la montaña, hablo de los representantes de las tres principales fuerzas según las encuestas acá presentes. Quiero primero agradecer la presencia de ustedes a través de nuestras redes, nos puede seguir, como usted bien sabe ya, desde la semana pasada en nuestra página digital, en La Razón Digital, pero lo puede hacer también vía Facebook, en La Razón Bolivia, en Twitter, La Razón Bolivia también, y por supuesto en nuestro periódico popular Extra. Les recomiendo, como siempre, comprar su ejemplar de La Razón del Extra, seguir a nuestros columnistas. Hablando de columnistas, quiero adelantarle que en el segundo bloque vamos a estar con tres de ellos. Estamos con Horst Greve, con Lourdes Montero y con Jorge Richter, analizando lo que ha sucedido este fin de semana. Primero vamos a tomar la temperatura a los representantes de las fuerzas políticas. Hemos decidido invitar a las tres primeras fuerzas según las encuestas. Quiero agradecer la presencia de Luis Aillón y decirle que usted en este programa ya tiene 10 puntos porque ha llegado hiperpuntual. Usted forma parte de la campaña de Creemos, es coordinador de la campaña en La Paz. Le agradezco haber subido hasta la montaña. Bienvenido. Muchas gracias, Claudia, y muchas gracias a todos los que nos están observando, porque nosotros, tenemos una educación también afuera, por eso llegamos temprano a todas partes. Una forma de perder el tiempo no nos parece correcto y hay que enseñar la puntualidad a todos. Vamos también con Ricardo Paz, mi agradecimiento. Usted es director de orquesta, lo voy a bautizar yo así, director de orquesta en la campaña de Comunidad Ciudadana y arquero del Always. ¿Le va a ayudar eso en la campaña? Ex arquero, ahora será arquero de Comunidad Ciudadana. Y mi agradecimiento también a Diego Pari. La última vez que lo entrevistamos, usted era canciller del Estado Plurinacional, hoy forma parte del triángulo que también tiene la batuta en la campaña del Movimiento al Socialismo, junto a Sebastián Michel y Marianela Paco. De verdad agradecida por haber venido de lejos hasta la montaña. Gracias, Diego Pari. No, muchísimas gracias y pues un gusto estar en este espacio. Bueno, ¿qué ha pasado este fin de semana? Este fin de semana hemos tenido dos debates. Le voy a decir debate por ahora. El primero organizado por la FAM, la Federación de Asociaciones Municipales, y la CUP de la UMSA. Este debate finalmente no fue debate, lo que fue es una entrevista al lado de la otra, que sí sirve para efectos de conocer las propuestas, pero debate como tal, yo como televidente no he visto un debate, sí he visto mayor detalle en las propuestas y lo que no hubo es la atención. A veces digo, no sé qué es mejor, si el box entre los dos principales candidatos en Estados Unidos o este primer ensayo que tenemos. El segundo se dio ayer domingo, organizado por la Asociación Nacional de Periodistas, una agrupación de medios, empresarios privados, Jubileo, y aquí se hizo un mayor esfuerzo para hacer un debate. Permítanme decirles, permítanme compartir con ustedes mi percepción como televidente. Creo que lo que hubo es eso, un esfuerzo. No he visto realmente un debate. Quienes ganaron creo que han sido los conductores, los moderadores que han intentado que se intercambie más. Sin embargo, debate como tal, creo que nos falta un tramo, creo que nos falta gimnasia. Hace muchas elecciones que no tenemos debate y creo que tiene que ver con un elemento técnico que es el número. Si yo tengo a 7, difícil que haga debatir. Debate de repente podremos generar entre los representantes de las tres fuerzas hoy, espero. Inshallah, damos paso a la mirada que ustedes tienen de esto. Primero, a lo primero, porque aquí yo creo que todos han venido en primera instancia a justificar ausencias. La primera ausencia es de Arce en el debate del domingo. ¿Por qué no estuvo Luis Arce? Esa es la pregunta fundamental de este lunes a las 10 de la mañana. Pues Luis Arce tenía ya programado con mucho tiempo una agenda, una entrevista con un medio de comunicación, justamente el medio de comunicación en el cual ha salido el día de ayer,
Y además nosotros creemos que una entrevista o un foro debate tenía que haberse realizado con condiciones claras, con parámetros claramente establecidos y con actores que tengan neutralidad frente al proceso electoral. ¿Está diciendo que los organizadores del debate del domingo no tuvieron las condiciones básicas? Yo creo que pues el pueblo boliviano ha valorado y está claramente demostrado que el sábado se ha hecho un debate equilibrado, un foro donde cada uno de los candidatos ha planteado sus propuestas, pero el día de ayer tanto las ausencias como los temas y la modalidad en que se ha desarrollado no ha ayudado a que ese debate pueda ser un debate completo y un debate que pueda ser seguido por toda la ciudadanía. ¿Por qué, Diego Pari? ¿Por qué cree que no se han dado las mismas condiciones a los candidatos? Creo que gran parte de los promotores, de los conductores, tenían también posiciones políticas claramente definidas y eso no ha contribuido y no ha ayudado a que este debate pueda realizarse en los marcos de equilibrio y equidad entre los diferentes candidatos. Luis Aillón, el candidato Camacho se chachó también anoche. ¿Cuál es la explicación? El problema de que nosotros, ¿por qué no fue nuestro candidato a la presidencia? Fue por un acuerdo de partes que se tomaron en Santa Cruz tras la llamada de uno de los principales de la campaña de Carlos Mesa, que dijo él, y por testigo podemos poner al periódico El Deber, por eso que El Deber también sacó la comunicación, que tanto Carlos Mesa cuanto Camacho, Luis Fernando Camacho, no se iban a presentar. ¿Después de haber confirmado su asistencia? Claro. Entonces nosotros acordamos que creo que la forma de contribuir al ejercicio pluralista y democrático íbamos a converger, como estamos en este momento, entre las tres fuerzas que creo que representan el conglomerado de la población boliviana. Por esa razón, por ese acuerdo que hubo en principio, y nosotros sí respetamos los acuerdos, no asistió Camacho. Entonces se comprometió a no asistir Camacho por esa razón, porque creyó que tras prácticamente la entrevista, por ponerle un nombre, y coincido con usted, Claudia, por poner un nombre, era una suerte de una entrevista colectiva, no fue debate lo que sucedió el día sábado, ¿no? Entonces, por esa razón es que en el ejercicio del debate hay confrontamiento de ideas y encuentros y desencuentros, y eso es lo que se hizo y es lo que se quería hacer. Por eso es que Camacho, cumpliendo su palabra con las personas que lo llamaron, sobre todo al jefe de campaña también de Creemos, el arquitecto Mario Aguilera, es por esa razón que no se asistió. La siguiente pregunta obviamente es, ¿hubo un acuerdo, Ricardo Paz, para que los candidatos Camacho y Mesa no asistan a la convocatoria de ayer domingo? Nosotros algo habíamos informado porque había trascendido ya en los medios, y si fue así, la siguiente pregunta es ¿por qué faltó a ese compromiso? Bueno, primero, muy buenos días, Claudia, un saludo, Diego, Luis, un placer estar acá con ustedes y con la audiencia que tiene la gentileza de vernos. Primero contestar el contexto, ¿no? El MAS y Luis Arce decidieron no participar de debates, ¿no? Se vieron obligados por el influjo de la opinión pública a participar de uno por lo menos, y generaron un debate ellos con gente que ellos instrumentan, que son la gente de la CUP y de la FAM. Entonces establecieron un debate a su necesidad. ¿Tiene pruebas para decir que instrumentan estos claro, dos? Por supuesto que sí, porque son militantes del MAS, militantes del MAS abiertos, es decir, tanto los dirigentes de la CUP como el alcalde de Uriondo, que es masista y que preside la Federación de Asociaciones Municipales. Entonces, ellos necesitaban un espacio, lo hicieron sin que haya ninguna posibilidad de intercambio, de interacción, de nada, y generaron lo que generaron el día sábado, ¿no? ¿Y el domingo? El domingo fue un debate preparado con mucha anticipación. Yo quiero decirles la verdad, Luis, aprovecho la oportunidad para decirte a ti, para que lo transmitas a la gente Creemos, que efectivamente es verdad que el día sábado en la noche conversamos brevemente con Mario Aguilera al terminar el debate de la FAM y de la CUP, y mi criterio
personal era que no estando Luis Arce en el siguiente debate, del día domingo, me parecía que no era conveniente asistir. Ese era mi criterio como Ricardo Paz, como coordinador de campaña. Y se lo hice saber, él coincidió, él dijo, sí, a nosotros también nos parece que si no va a estar Luis Arce, ¿para qué nos vamos a ir a pelear mientras el señor Arce mira de palco? ¿No? Ese fue el criterio hasta esa noche. Ese fue lo que llegamos a conversar. Pero fue intercambio, no fue acuerdo. No, pues fue una conversación de 5 minutos ahí a la salida del debate, y efectivamente yo le hice conocer mi criterio, y fue mi criterio. Al día siguiente, yo trasladé este criterio como equipo de campaña, yo dirijo el equipo de campaña, y el equipo de campaña consideraba que no deberíamos asistir al debate. Pero el candidato dijo, no, yo voy a asistir al debate, yo me he comprometido y voy a asistir al debate. Entonces Carlos Mesa decidió participar en el debate. Apenas Carlos Mesa tomó esa decisión, yo me comuniqué no pude encontrarlo a Mario Aguilera, me comuniqué con Zvonko Matovic y tengo el registro en mi celular. A las 4:25 de la tarde le dije a Zvonko Matovic, vamos a participar del debate. O sea, el criterio inicial que yo manifesté no ha sido aceptado por la Dirección de Comunidad Ciudadana y no ha sido en coincidencia con el candidato, por lo tanto vamos a participar del debate. Le comuniqué explícitamente. Entonces, eso fue exactamente lo que sucedió. Esa es la verdad. Y quien tomó la decisión, por supuesto, de participar o no del debate es el señor Camacho con su equipo de campaña y con Creemos, ¿no es cierto? Nosotros simplemente les habíamos mostrado nuestra disposición. Pero eso es lo que sucedió. No, Ricardo, usted tiene una amplia experiencia en campañas, se da cuenta que esto no pudo, afectó de hecho porque en las redes salieron comentarios, porque sí o porque no, pero en este caso fue porque Carlos Mesa dio el mensaje a la población de que no iba y luego de que sí iba, y si hay algo que no le conviene a Carlos Mesa ahora es entre sí y no, porque una de las sombras es la indecisión, entonces lo midió. No, como le digo, yo asumo la responsabilidad, el que causó esa el indeciso es usted, entonces. Soy yo. Muy bien. Soy yo. Muy yo bien. soy el que ha causado esa suerte, porque yo hice una declaración efectivamente al deber en la mañana y les dije exactamente lo que dice el deber. Les dije, mire, a mí me parece que no podemos ir a un debate en que el MAS va a estar mirando de palco feliz, aplaudiendo lo que se pelean las fuerzas democráticas. Esa fue mi declaración al deber en la mañana. Sin duda alguna, yo fui el que seguramente con esa declaración generé esa incertidumbre. Le hago una pregunta paralela a Diego Pari. ¿Usted está consciente también, como uno de los ejes de la campaña, que el no asistir repercute en la historia del MAS en la medida en que Evo Morales siempre dijo, yo debato con el pueblo, pero eso no es debatir, ¿no es cierto? Y no asistió a debates. El hecho de que este nuevo candidato caiga en esas mismas actitudes, lo mismo, si yo supiera algo de marketing político, diría, le va a afectar, como a Mesa le afecta la indecisión, a Arce o al MAS le puede afectar el escaparse de los debates. No, Lucho Arce ha estado en el debate del sábado, ha participado, donde han estado todos los candidatos, y creo que pues los 6 candidatos se han esforzado por atacarlo a Luis Arce, han hecho todo el esfuerzo de hacer mención a temas que podrían afectarlo, pero Luis Arce ha estado claramente posicionado con el tema de plantear las propuestas que tiene el MAS, de plantear los temas que en este momento tenemos en el plan de gobierno, y creo que lo que nos interesa en este momento es llegar con nuestras propuestas a la población, y en eso está abocado nuestro candidato. Tenía una ficha atrás, y es que estaba en la Red 1, y de hecho, según cuentan algunos periodistas, tuvo hasta más seguidores que el debate el domingo. No lo sé, lo vamos a comprobar próximamente con las cifras confirmadas, pero Luis Ayllón, ¿se da usted cuenta que si bien Arce tenía su ficha en la Red 1 porque estaba ahí, el que no estaba es Camacho, y que pudo haber sido el perdedor de la noche del domingo? No, de ninguna manera somos los perdedores, porque en este momento, quiera sea o no, tenemos una preferencia por la ciudadanía
Sobre todo en el oriente sí tenemos un desfase, en el occidente, pero que lo estamos levantando. Sí. Es por eso que... Yo digo en la noche, es decir, que Claro. Camacho no estaba, No, entonces... el problema de Camacho es que, como le vuelvo a repetir Claudia y también a Ricardo, es que nosotros nos comprometimos a no asistir al debate cabalmente, porque si había un acuerdo de partes, si bien Ricardo toma toda para sí la responsabilidad de este preacuerdo que se había tomado, ¿no? Y el comentario que hizo, entonces nosotros decidimos no asistir. ¿Por qué? Porque veíamos que prácticamente con la ausencia del candidato Arce, prácticamente no tenía razón de ser un debate de estas características. Entonces yo creo que por este conglomerado, vuelvo a repetir, de votación que se tiene en este momento en el país, es muy importante que la gente empiece ya a objetivizar su voto y saber por quiénes vota. Nosotros no somos los perdedores, más bien con nuestra oferta electoral estamos nuevamente haciendo que la gente se identifique con nosotros. Enseguida hablamos de la oferta electoral. Tengo una última pregunta sobre las ausencias que han sido titulares en estos 2 días entre los debates de sábado y domingo. Cuando Carlos Mesa toma la palabra en el debate de anoche, dice la ausencia de Luis Arce, y lo repite al salir cuando participa en un contacto con los medios. Post debate dice la ausencia de Arce, e iban 2, y yo dije a Carlos Mesa le falta una parte de la película, y es la ausencia de Camacho. ¿Por qué en dos oportunidades no habla de la ausencia de Camacho? Por lo que le acabo de mencionar, yo le comenté a Carlos exactamente lo que había pasado y lo que había sucedido, y que finalmente, ¿no es cierto?, asumíamos de alguna manera que podrían haberse sentido influidos la gente de Creemos, ¿no?, para tomar la decisión de no participar por la conversación que yo había tenido con Mario Aguilera la noche anterior. Entonces nos parecía que no... Pero de que no estaba, no estaba, ¿no? Bueno, por eso, pero es una cosa que tiene que explicar claro. Creemos, no nosotros, ¿no es cierto? Entonces, claro. yo creo es que si hablaran por teléfono con la gente del MAS, Carlos Mesa igual iba a señalar. Fue una muestra de buena educación. Yo creo que fue una gentileza con Camacho y un ataque a Arce. Ustedes vieron de palco el debate de ayer, pero en el del sábado participaron. Quisiera ya, hablando de las propuestas, y permítanme otra vez como televidente, no he visto ni en la noche del sábado ni en la noche del domingo una entrada en las profundas aguas de nuestras crisis, la triple crisis, como dice Carlos Mesa. Yo creo que hay 5, 10 crisis, no sé, creo que estamos en la crisis, es el agua en la que estamos nadando. Siento que no ha habido una entrada en lo esencial del debate, pero es una opinión absolutamente personal, me permito plantearla acá y preguntarles cómo han visto a sus candidatos, ¿no? Tibieza, no hubo show, del bueno, pues, del político, del debate político preelectoral, ¿no? Me aburrió un poco. Diego Pari. Primero, Claudia, yo creo que los dos ataques de Mesa a Arce, en sentido de la ausencia, yo creo que es una muestra de que Mesa lo está extrañando a Arce, porque sabe que Arce está ganando la elección y sabe que en primera vuelta lo va a ganar la elección. Segundo, si bien Ricardo asume la responsabilidad como jefe de campaña de la dubitación que hubo en Mesa de asistir o no asistir al debate, en realidad es parte de la actitud que constantemente Mesa ha ido teniendo en diferentes temáticas, ¿no? Yo creo que Ricardo está haciendo como buen jefe de campaña y cargándose la responsabilidad. Y en cuanto a los temas, yo creo que, ya lo decía hace un momento, los candidatos opositores a nosotros se han esforzado bastante por desgastar la imagen de Arce, por relacionarlo con la anterior gestión de gobierno, por mencionar algunos casos,
Sin embargo... Pero está más que relacionado, ¿no? Ministro de Economía durante más de una década, yo creo está que... relacionado con el gobierno, pero también está relacionado con los grandes éxitos que ha tenido el gobierno del MAS en los 14 años. Ha sido el mejor ministro de Economía en Latinoamérica, en Sudamérica, ha sido reconocido por los organismos internacionales, el mismo Banco Mundial, que no es un organismo muy afín al movimiento al socialismo, la CEPAL, pues hay muchos organismos que han destacado esa trayectoria de Luis Arce, y él pues está concentrado, está centrado en poder transmitir al pueblo boliviano las propuestas que tenemos para salvar justamente la crisis en la cual estamos actualmente. Nosotros percibimos tres elementos centrales: la crisis política, tenemos que salvar la democracia; la crisis económica, hoy la gente está sufriendo de hambre; y la crisis social. Creo que son los tres ejes del próximo gobierno, y en ese marco está nuestra propuesta, en ese marco la propuesta que Lucho Arce está llevando al pueblo boliviano, y seguramente el pueblo estará pues acompañando y apoyando esta propuesta, porque lo siente cada día, lo está percibiendo, y cada día pues quiere tener elementos, quiere tener propuestas, quiere tener salidas para su propia vida, pero también para el conjunto. ¿Salieron contentos los militantes del MAS de la actuación de su candidato el sábado? ¿O se aburrieron también? No, nosotros salimos contentos porque nuestro candidato fue a presentar las propuestas que tiene el MAS, y no fue directamente a confrontarse con los candidatos, sino nosotros estamos interesados en que la población boliviana pueda conocer cuáles son las propuestas que el MAS le está ofreciendo al pueblo boliviano para los próximos 5 años. Eso es lo que normalmente le conviene al candidato primero en las encuestas, si usted cree en las encuestas, y asesora al segundo para así enfrentarse más con el primer candidato, ¿no? Mire, Claudia, el MAS no quiere debatir, no tiene talante democrático, no confronta ideas. Le gusta confrontar con palos, con piedras, es lo que están haciendo. Los últimos 4 días hemos recibido 5 ataques, nos han quemado una sede, ayer nos han dejado heridos a más de 5 militantes, entre ellos a la primera candidata senadora por Cochabamba. El MAS es un partido violento, un partido que utiliza el recurso siempre del abuso, como lo hicieron los 14 años que gobernaron: abuso de poder, despilfarro, corrupción, autoritarismo. Eso es el MAS. Y lo que se está jugando precisamente en esta elección es cerrar el paso, terminar, poner una tapia a esa etapa tan dura y difícil de la historia de Bolivia, y abrir una nueva etapa donde verdaderamente se atienda la salud, se atienda la economía, los empleos, se atienda la lucha contra la corrupción. Eso es lo que se está jugando hoy día en esta elección, y de eso es que no quería hablar Luis Arce. Por eso es que no quiere confrontar ideas, prefiere leer un guión, prefiere leer una guía que le hacen, ¿no es cierto?, y no intercambiar, interactuar, poner en cuestión lo que él dice. Todas las cosas que él plantea, el modelo económico, que la maravilla, que todas estas cosas, no las quiere debatir, no las quiere discutir, no lo quiso hacer. Llevó entre comillas, debate al terreno donde él podía controlar, con moderadores, con organizadores, con personas que hacían las preguntas. La gente sabe, la gente que ha visto el debate el sábado, ha visto cómo le hacían las preguntas a Carlos Mesa, las preguntas más dirigidas y duras, y al candidato Arce un poco más, y le decían: por favor, ¿tendría usted la gentileza de exponernos su programa de gobierno? O sea, por favor, eso no fue un debate. ¿Está de acuerdo con esto? Bueno, vemos que verdaderamente cada uno de los participantes en los debates han ido para enamorar, para conquistar ese voto, sobre todo de los indecisos, ¿no? Porque de eso se trataba, porque el voto duro que tiene el MAS, que podría tener Carlos Mesa o que podríamos tener nosotros, y es un voto ya que refleja quizás las encuestas que se levantan. Nosotros, no se olvide... Más o menos, porque la renuncia a la candidatura de Áñez ha permitido, según nos dicen las cifras y las voces analistas, ha permitido también un nuevo caudal de votos, que habrá que ver cómo se reparten entre la segunda y tercera fuerza, ¿no? Claro, mire, Ricardo es un especialista en campañas, y se lo denomina también campañero, que es una de las palabras. Yo le digo compañero, me equivoqué. Bueno, son cosas que nos dicen, porque hay personas y personalidades en Bolivia que
bueno, hacemos campaña y nos gusta participar en esto, pero la suerte de las encuestas, como también se dice en la teoría de la electoral, es una suerte de una fotografía momentánea, pero que nos induce a nosotros a rectificar el timo o sino a continuar con aquellas velas que nos podrían llevar a buen puerto. Pero el hecho de que cada uno de los participantes haya estado el día sábado es una muestra de enamorar ese caudal de votos de aquellas personas que todavía están indecisas. Obviamente el MAS, coincido plenamente con Ricardo y plenamente con todo lo que se dice, ha sido un gobierno autocrático, un gobierno corrupto y del despilfarro, y el principal despilfarrador ahora está candidateando por el MAS. No sé qué habrá hecho con tantos millones de dólares, se dice que son 50.000 millones de dólares que los ha despilfarrado. Bueno, eso se tendrá que hacer cuando nosotros estemos en gobierno. Lo que nosotros proponemos, todo, y ustedes han sido testigos, son una transformación económica, social, política de Bolivia, y pensamos en una renovación y en una suerte de ver una Bolivia diferente, que eso es lo que más importa, ¿no? Obviamente haciendo una revisión del pasado, pero tendiendo hacia una Bolivia que quizás nosotros lo podemos ofrecer mejor. Hablamos de eso. Lo que yo no voy a despilfarrar es los minutos valiosos con ustedes tres acá, privilegiada la razón extra de tenerlos acá. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida vamos a lo que se dijo, pero sobre todo a lo que no dijeron. Enseguida volvemos. Extra, extra. Su periódico. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Lleve su periódico extra. Extra, extra. Extra, extra, lleve su periódico extra. Extra, el periódico para gente extraordinaria como tú. Soy Hugo Siles Espada, economista. Desde hace 25 años elaboro el ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia. El ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia en la gestión 2019 identificó a 3 megaempresas en el país. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como la empresa número 1. YPFB Refinación como la empresa número 2 y la empresa minera San Cristóbal como la empresa número 3 con más ventas en Bolivia. 300 empresas más grandes de Bolivia facturan el 80% del nivel de ventas en Bolivia. El ranking presenta información financiera sobre ventas, utilidades, patrimonio, activos, rentabilidad, productividad, apalancamiento. Los 3 sectores económicos con mayor participación en el ranking de las empresas más grandes de Bolivia son hidrocarburos con el 36%, industria con el 15% y el sector financiero con el 8%. El ranking de las empresas más grandes de Bolivia, a su vez, presenta información de los 9 departamentos de nuestro país, desde La Paz
pasando por Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, hasta Beni y Pasto. En la gestión 2019, el ranking presentó 50.000 datos sobre los estados financieros de las empresas más grandes en Bolivia. En la gestión 2020 vamos a presentar más de 60.000 datos sobre las empresas de nuestro país. De retorno con ustedes, aprovecho para invitarles a comprarse su ejemplar de Extra, su ejemplar de La Razón. Hoy en La Razón abordamos en nuestro espacio editorial lo autonómico. Hemos seguido los debates y hemos pensado que uno de los ejes que en verdad no se aborda y que tendríamos que dialogar como sociedad es la autonomía. ¿Dónde quedaron las autonomías? Es un gran momento para retomar este tema. Le invito a seguir nuestro editorial de hoy y nuestros columnistas. Hoy Lourdes Montero tiene una columna que titula Aborto seguro y gratuito. Es además de la reflexión, un sentido guiño a la comunicadora Sandra Aliaga, que nos ha dejado hace pocos meses. Está también nuestro columnista Fernando Molina con Expresiones del racismo, ver y no mirar, otro gran tema siempre actual en un país, yo digo siempre, profundamente racista. Y Tiempo y Justicia de Farid Rojas Tudela, son los tres columnistas que invito yo a leer. Bueno, vamos de las ausencias a lo que se dijo y lo que no se dijo. ¿Cuáles han sido los grandes temas? Me gustaría saber, además de si estuvo, no estuvo, han llegado al acuerdo, no, se pusieron corbata, no. ¿Qué ganamos en verdad? Ricardo, de verdad cree que avanzamos en el diálogo, que ganamos algo quienes seguimos estas dos emisiones en la televisión o en las redes? No lo que hubiéramos podido. Sin duda alguna es mejor que lo que pasaba antes, que Evo Morales no quería ir a ningún debate y simplemente no había absolutamente nada. Ahora, por lo menos han habido este debate del sábado en Santa Cruz y el del domingo en La Paz. La gente por lo menos ha podido escuchar algo de lo que dicen los candidatos y algún tipo de intercambio, sobre todo en el ¿Se avanzó en algún tema? ¿Usted subrayaría algún tema? Bueno, por supuesto que sí, se avanzó en el hecho de que la gente conoce un poco más de las propuestas de los candidatos, además del talante de los candidatos, del conocimiento de los candidatos, de la capacidad. La gente se fija. Hay candidatos que están leyendo, hay candidatos que se pueden expresar, hay candidatos que tienen un dominio de lo que están hablando y hay candidatos que se nota que están recitando un guión. Otros tuitean, otros tocan charango. Eso la gente percibe sí, perfectamente. Entonces, creo que en ese sentido es un avance. Podía haber sido obviamente muchísimo mejor si es que el candidato Arce y el Movimiento al Socialismo se hubieran avenido a un debate de verdad. Nosotros los invitamos con 2 meses de anticipación. Señor Arce, por favor, le mandamos una carta, debata con Carlos Mesa sobre lo que usted quiere debatir, que es economía. Debatamos sí, sobre economía. ¿Sabe cuál es el problema? Yo, otra vez, opinión personal, es el número, hay un tema técnico. Exacto. Señor Mesa, vaya a debatir con Arce. Bueno, el que gana no quiere debatir con el otro. Señor Mesa, vaya a debatir con el señor Camacho. De repente no habría querido. Hay un tema técnico, siento acá, que obviamente arrinconan a los organizadores porque quieren o todos o nada, y todos al mismo tiempo termina siendo un espacio forzado a mi modo de ver. Creo que esto lo pudieron evitar todos los actores políticos accediendo. Totalmente, Claudia. ¿Sí? Nosotros les propusimos, la primera vez que nos convocó este conglomerado de medios, las conferencias de empresarios, le dijimos, no tiene sentido el debate, entre 8 eran en ese momento. Sí. No entre 8, hagamos 2 jornadas, finalmente, una de 4 y la siguiente de 4. La encuesta de jubileo, que es la que más o menos todo el mundo le cree, ¿cierto? Que establezcamos a través de la encuesta los primeros 4 y los segundos 4. Era una manera de resolver el problema. No, que los 8, que es un formato que ha demostrado su fracaso en el Perú ya. En las anteriores elecciones fue un desastre. O en las elecciones primarias de Estados Unidos, no sé si te acuerdas, esos 14 que habían ahí en la... No tiene sentido, eso no tiene sentido. No tenían ni tiempo para hablar, entonces no tiene sentido. Un debate 1 a 1,
Carlos Mesa. Pero Luis no como Arce, en Estados Unidos, la gente ¿no? le hubiera encantado. No le como en hubiera Estados fascinado. Unidos. No, pues como en Estados Unidos, nosotros somos civilizados. Hubiéramos hecho un gran debate. Bueno, en eso sí coincido contigo. No, yo creo que, Claudio, yo creo que el debate del sábado cumplió su objetivo. Yo creo que ha permitido llegar a la población transmitiendo las propuestas, ha llegado a presentar a los candidatos que están en carrera y pues los candidatos también están utilizando sus propios mecanismos para llegar con las propuestas, para llegar a la gente, y son las redes sociales, las visitas a los diferentes departamentos, las concentraciones que se están haciendo son también mecanismos que están permitiendo que los candidatos estén de cerca con la población y estén transmitiendo sus propuestas. ¿Cuál es su opinión? Obviamente todos los candidatos han ido a hacer la oferta electoral, unos más que otros profundizando algunos temas. En esa profundidad no alcanzaba el tiempo como para desmenuzar lo que se quería decir, ¿no? Pero hay candidatos que obviamente llevan la ventaja, unos por retórica y otros por más experiencia. ¿A qué me refiero? A que Jorge Quiroga, por ejemplo, ¿cuántas veces ya participa en un proceso electoral? No, son varias veces que participa. La primera, después de haber salido vicepresidente con el general Banzer, participó en varias elecciones, sí. y eso solamente participó, porque tampoco él está jugando una suerte de tener una bancada en el Parlamento y después poder quizás, en el buen sentido de la palabra, y entre comillas lo voy a poner, negociar algo en el Ejecutivo. Ajá. No nos olvidemos que en este último periodo hizo eso también con la presidenta Áñez. Utilizando el nombre de la democracia cristiana, pudo incursionar en ese campo de la negociación. Y yo lo digo esto y lo asevero como presidente del Partido Demócrata Cristiano, que lo soy. Entonces, y hay otros como Carlos Mesa, que también tiene su experiencia, que es la tercera vez que participa en un proceso electoral. Y todos los demás no tienen experiencia en esto del manejo. Entonces, y ahí voy, que ya la gente ya los conoce, algunos candidatos, sí. Y han hecho su tarea. Mal, bien, juzgará la gente. Pero también habemos otros, como en el caso de nuestro candidato Luis Fernando Camacho, que no ha participado, más bien él quiere transformar hasta en eso. No a la reelección, no a esto, no al otro. ¿Por qué? Porque vemos el desgaste que se sufre en el Ejecutivo y vemos que ese cambio y esa transformación necesita el país para sobrellevar todos los problemas sociopolíticos y económicos que se puede tener. Antes de seguir con la evaluación y obviamente después de estos debates, siempre la pregunta obligada es quién ganó, quién perdió, pero yo tengo que hacer mis apuestas sobre esta mesa. Ustedes verán, la montaña es lejos pero es tranquila y yo soy súper tranquila también. ¿Aceptarían los candidatos venir a esta mesa, venir a la mesa de la razón digital y extra? ¿Aceptaría el candidato Camacho, el candidato Mesa y Arce venir acá, sentarse conmigo al lado de la montaña? Si logramos conseguir con la agenda y buscamos el espacio, por supuesto que sí. Yo estoy seguro que no van a venir. No es cierto. Nosotros sí. El momento que tú digas, Arce va a debatir con Mesa y con quien más tú ves conveniente, por supuesto que vamos a estar aquí. ¿Un debate entre Mesa y Camacho, solo los dos podría ser? Podría ser, pero no es lo mejor. Lo interesante sería debatir entre los tres, por ejemplo, sería un lindo debate. Sí, si no viene Arce, ¿los puedo traer? No, pues no, porque eso es ahí estás haciéndole el juego, es lo que te decía a Arce. Arce va a ver de palco lo que se pelean entre Camacho y Mesa, no tiene sentido. ¿Qué dice el señor? Claro que sí, nosotros prestos. Ojalá que no haya una llamadita de Ricardo antes para que no vengamos. No me hagan ilusionar. Por esa razón. Ahora yo soy el jefe de campaña de Creemos, o sea, me hacen caso a mí. Por eso yo llamo y él obedece. Por esa razón es que nosotros sí asistimos al debate, pero si estamos los tres, condición sine qua non que el candidato Arce Catacora esté presente. Podría ser entonces. No me hagan ilusionar, que a mí los hombres ya me han desilusionado mucho, así que por favor no me den un golpe más. ¿Quién ha ganado? ¿Quién ha ganado entre sábado y domingo?
Yo creo que de los diferentes espacios ha ganado la población boliviana. Ha ganado porque ha permitido que los candidatos puedan presentar sus propuestas, ha ganado porque se puedan presentar los mismos candidatos, y en eso creo que la contribución del debate del día sábado ha sido importante porque han estado presentes todos los candidatos, a pesar de las observaciones que tiene Ricardo a la modalidad, con 8 candidatos al frente, con un tiempo muy breve para que cada uno de ellos presente, pero esas son las condiciones que se han dado, y pues todos los participantes han coordinado previamente a través de sus coordinadores políticos, y no se puede decir que la FAM es masista. La FAM agrupa a todos los municipios del país, la CUP agrupa a todas las universidades, a todas las FULES del país. Entonces no se puede decir que ha sido un debate masista. Yo creo que ha sido un debate más bien donde han asistido todos los candidatos, y ha sido el espacio idóneo para poder transmitir las propuestas por parte de los candidatos. Pero creo que Comunidad Ciudadana ha escogido 3 muletillas para acusarle al MAS: el tema del fraude, el tema de corrupción y el tema de autoritarismo. En todos sus discursos constantemente maneja esto. Primero, fraude no ha habido. Más de 7 universidades y centros de investigación lo han demostrado que el fraude ha sido de la OEA. Fraude no ha existido en Bolivia. Hasta este momento no se ha demostrado la existencia de fraude. Segundo, el tema de corrupción. El tema de corrupción ha sido claramente demostrado que quienes han hecho actos de corrupción o quienes han sido denunciados por actos de corrupción, siendo incluso personeros muy importantes del MAS, hoy están en la cárcel o están siendo procesados. Tercero, en el tema de autoritarismo, pues el MAS ha sido el partido político que le ha dado la mejor oportunidad a Bolivia de generar la inclusión. Hoy este país incluye en el Parlamento, en las diferentes instancias del Estado, incluye campesinos, sectores populares, empresarios, profesionales. Es el partido que mejor inclusión ha creado, y el MAS defiende la plurinacionalidad de nuestro Estado. ¿Quiénes quieren retornar a la República? Comunidad Ciudadana, creemos, quieren retornar a lo que ha sido la República. El MAS defiende la diversidad, la plurinacionalidad de nuestro Estado. ¿Quién gana, quién pierde? Mencionaron a Jorge Quiroga. Me estoy acordando que en un canal de televisión anoche, analistas decían que quien se lució es Tuto Quiroga. Tartamudo no es muy rápido, es ágil. ¿Será que Jorge Quiroga va a quitar votos? No creo que al MAS, pero sí de pronto a Creemos o a Comunidad Ciudadana, ¿o me estoy equivocando? Bueno, mira, primero que a mí me sorprende mucho y me da mucha pena que Diego, que es el que comprometió la fe del Estado, yendo a Washington y estableciendo un compromiso vinculante con la OEA de respetar el informe de la OEA y la observación electoral de la OEA en las elecciones anteriores, ahora venga y nos diga que la OEA es la que ha hecho el fraude. Por favor, o sea, Diego ha sido el que ha ido y ha firmado con la OEA y con el secretario Almagro que iban a respetar lo que diga la OEA. Para eso pues uno llama a un observador, para que el observador le diga si ha hecho bien o mal. Y la OEA le ha dicho que ha hecho fraude escandaloso. Primero, Ricardo, no he ido a Washington para hacer el acuerdo con la OEA. Segundo, la solicitud de la auditoría lo ha hecho el Tribunal Supremo Electoral por las autoridades. Pero tú lo has ratificado como canciller. Yo lo he ratificado como canciller porque era mi responsabilidad de Estado, pero al final la OEA ha incumplido todos los puntos que estaban establecidos en el acuerdo. Pues no, y el tema... No seas eso, Diego. Tú has comprometido la fe del Estado y después has dicho, este informe que le hemos dicho que iba a ser vinculante, ahora nosotros no lo aceptamos. El tema de vinculante además sería importante que lo estudies. El tema de vinculante además era para los actores políticos que en ese momento estuvimos dentro del país. Pues. También Comunidad Ciudadana. Sí. Entonces era para el término de vinculante era para Comunidad Ciudadana y para el MAS y para todos los partidos que estaban en el proceso. Exacto. Pero no era para el Estado boliviano y la OEA. Bueno. Y además debemos dejar claro que el acuerdo lo incumplió absolutamente en todos sus puntos la OEA. No cumplió los plazos, no cumplió los mecanismos de transmisión, no cumplió la metodología que se había diseñado para realizar esta auditoría. Querido Diego, es insostenible la tesis de que no ha habido fraude. Es insostenible, porque estás hablando contra lo que la gente que nos está mirando ahorita y la gente que ha vivido esos 21 días
ha sentido, ha visto, No, ya ¿cuáles Pero son, demuestren, Ricardo? por lo menos demuestren Está como pues un demostrado, acta pero- donde se ha modificado. ¿Qué es un fraude? Por Un favor. fraude es Ricardo, una modificación, ¿cuál es una el elemento? manipulación. Te leo todo El el elemento informe te- técnico de la OEA, entonces, te lo leo enterito. Lo Pero- leeremos en este momento y me demuestras dónde dice Claro, fraude. en todo el informe. No, ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué no hay ni una sola palabra Ya. que diga fraude. Está bien, si fuera así, ¿no es cierto? ¿Por qué la OEA dice que se vaya a una segunda vuelta o que se repitan las elecciones? ¿Por qué dice eso? No correspondía, Porque Ricardo, estaba no, mal de la no cabeza. correspondía ni que se vaya a Dice, segunda ¿lo vuelta, plantea ni que como se recomendación, repitan las Ricardo? elecciones. No, lo plantea de manera imperativa, porque justamente porque se había firmado este compromiso de vinculatoriedad. No lo plantea como recomendación. ¿Está de acuerdo en que es un tema que hay que discutirlo en lo técnico y que no depende de la No, sensación no de estoy la gente? acuerdo, Porque no la, estoy de la acuerdo, gente... No estoy de acuerdo, estoy absolutamente claro con la gente, con la OEA y con todo el No, mundo pero, de que aquí ha habido usted- un fraude escandaloso. Ricardo, estamos de acuerdo en que este tema se puede discutir en lo técnico y que la sensación de la gente no es lo que va a determinar el fraude o no. Mira, Creo que estamos de acuerdo. No, Claudia, porque se ha discutido en lo técnico, se ha discutido hasta la saciedad en lo técnico y se ha establecido con absoluta claridad que ha habido un fraude gigantesco y escandaloso. Eso es Esa absolutamente es la verdad. falso, o sea, no existe. pero- Hay 7 estudios, Ricardo, primero que observan la metodología Lo vamos a dejar estudiada- terminar, lo vamos a la dejar metodología terminar. estudiada por la OEA, utilizada por la OEA. 7 estudios que han demostrado que el informe elaborado por la OEA ha sido un informe manipulado y un informe político. Segundo, tú observas y dices la OEA ha sugerido segunda vuelta o nuevas elecciones. Si las 226 actas de las 33.555 que tiene Bolivia, si las 226 se la pasábamos a comunidad ciudadana, con todos los votos, no cambiaba en absoluto el resultado. El MAS seguía ganando las elecciones en primera vuelta porque esas 226 actas solo significan el 0.24%. Mira. Y eso no cambiaba el resultado. Bueno, Segundo, tú puedes seguir manejando esa tesis todo el tiempo que quieras, como lo han estado haciendo de manera abyecta estos think tanks que son financiados ¿Por el MAS? No, financiados por el chavismo, hermano, financiados por Maduro. O sea, la Harvard es financiados financiada por el Correa. chavismo. No, ¿cuál Harvard? La Universidad de La Massachusetts. Universidad de Harvard ha dado un informe, la de Massachusetts, por favor. Un centro de investigación Por favor, de la Universidad de Massachusetts. Investigadores de esas Pero claro, universidades. son no es lo investigadores mismo. de esas universidades. Esos investigadores son parte de think tanks financiados por Maduro, financiados por Correa, financiados por la internacional Es del absolutamente chavismo. falso, Ricardo. Pero eso es así, No, no es así. es absolutamente evidente. O sea, no tiene... demuestren con pruebas de que hubo fraude. No ¿Pruebas? existe, no hay pruebas. Bueno. Un fraude es Estos una informes no estrategia tienen- planeada. tienen Sigan cero con lo solidez, suyo, Ricardo. Sigan con lo suyo, el pueblo boliviano ya ha dado su veredicto sobre este tema. estos informes entonces para usted no tienen ningún asidero, Ningún ninguno? valor, son absolutamente Ni los universitarios. interesados. Valor cero. No son universitarios, Claudia, son de una persona individual, un investigador que trabaja en una universidad y que de manera absolutamente abyecta, ¿no es cierto?, utiliza el nombre, como pasó con el New York Times. Un bloguero, atláter del New York Times, publica un artículo y después dice es del New York Times o es del Washington Ahora Post. resulta Última que el pregunta. Washington Post, el New York Times son El- financiados por el MAS. Una Pero no última son, pregunta. no, te El acabo de informe de la... aclarar que no es así. Ricardo, ¿el informe de la OEA es infalible 100%? El informe de la OEA es lo que nos comprometimos los bolivianos ¿Es infalible a respetar, 100%? A respetar. ¿Es infalible 100%? Pero no sé a qué viene tu pregunta. Aquí ¿Qué estamos tiene que ver? hablando sobre los informes de a fraude. de lo que Mi estamos pregunta hablando- viene al no, repunto. de lo que estamos hablando es de que tú y yo nos ponemos de acuerdo en que Luis, ¿no es cierto?, va a ser el dirimidor si tenemos alguna controversia. Tú dices sí, y el resultado va a ser vinculante. Los dos vamos a estar de acuerdo. Sí, de acuerdo. Llega la cuestión, Luis dice, tienes razón, Ricardo, y tú dices, no, por favor, la palabra de Luis no está escrita en piedra, no tiene sentido. De acuerdo. Intento con Luis Aillón. ¿El informe de la OEA es 100% infalible? Bueno, el informe de la OEA, han venido los observadores de la OEA y si Ricardo y todos se acuerdan, tuvimos una conversación previa con ellos y un compromiso para aceptar que sean veedores y también, creo que también Diego Pari estaba ahí aceptando todo aquello. Si se amarran y se sujetan del fraude electoral, que el informe de la OEA no es
y que la OEA más bien, como dijo, lo acaba de decir Diego acá, que la OEA ha hecho el fraude. Estamos leyendo muy mal la realidad, ¿no? No creo que la OEA haya pagado la luz para el TREP, no creo que la OEA haya ido a los ministerios a fabricar papeletas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, está visto que todo aquello ha sido manipulado por el mismo aparato que ellos mismos habían montado en su momento. No nos olvidemos que toda la suerte de este tomar las instituciones, no dejar la institucionalidad que marche independientemente, ha sido el juego del MAS, un totalitarismo total, ¿no? Entonces, por esa razón es que captó todas las instituciones para depender de ellas mismas. Aquella que no hacía caso, ya sabemos qué destino les quedaba. Es lo mismo que ahora el MAS ha propugnado, y también el señor Chi se ha agarrado de aquello para decirnos que Camacho ha hecho un golpe de Estado. De tener un cómputo es algo que va a volver por muchos años. ¿Tiene Pari clara la figura de lo que sucedió esa noche? Sí, sabemos que en ese momento se ha parado el sistema, ha habido reuniones incluso... ¿Se ha parado? Ha habido reuniones incluso de los representantes de la OEA, de los representantes de la Unión Europea con el mismo Tribunal Supremo Electoral, pero está claro que el informe que se ha elaborado por la OEA ha sido un informe para consolidar un golpe de Estado. Y Camacho y lo ha reconocido además, y andan compitiendo entre Camacho y Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa. ¿Se ha parado o lo han parado? ¿Tiene clara la idea? No, es el Tribunal Supremo Electoral quien ha manejado el proceso. Ellos han informado que en su momento pararon el sistema para hacer un informe. Pues eso es lo que nosotros hemos conocido en las reuniones que hicieron justamente para poder tratar el tema ya posteriormente con la Unión Europea y con la OEA, ¿no? Reuniones que coordinaron entre el Tribunal Supremo Electoral y los organismos internacionales que en ese momento hacían de veedores. Me quedan seguramente 4 minutos, los voy a repartir para que puedan dirigirse a la ciudadanía sobre el debate, pero sobre todo, como decía Luisa Illón, sobre lo que nos espera, ¿no? Nos quedan 2 semanas, a qué vamos a apostar y dirigirse a la población, ¿no? Yo creo que el gobierno que venga va a heredar una crisis muy profunda en lo político, en lo social y en lo económico, y sobre todo una crisis va a existir de gobernabilidad, en la que nosotros vamos a tener que hacer una especie en esta polaridad social a la que nos ha llevado el MAS, a lo que nos ha acostumbrado el MAS, en este choque de gambas, collas, chapacos, etnias, etcétera, etcétera, y no hacer prácticamente más bien una suerte de unión entre todos nosotros. Yo creo que la crisis política se va a ver en cuanto a la repartición que se va a tener en el Senado fundamentalmente. Nosotros creemos que vamos a tener una buena participación en el Parlamento, tanto en diputados como senadores. Y la crisis que vamos a tener que afrontar es la crisis también de gobernabilidad, hacer pactos, etcétera, para poder llevar a un buen puerto. ¿Están dispuestos a hacer pactos? ¿Están dispuestos a hacer alianzas? Bolivia sí, porque nosotros sí sabemos cumplir nuestros compromisos y vamos a poderlo hacer, ¿no? El problema del MAS es que va a tener una bancada fuerte, y eso sí hay que reconocerlo, va a tener una bancada fuerte, pero podría ser una bancada de oposición prácticamente muy fuerte y en desmedro de todos los bolivianos. Pero también por el otro lado vamos a ver que va a tener, si es gobierno, va a ser un gobierno débil, ya no va a tener los 2/3 para hacer lo que está acostumbrado. ¿Harían alguna alianza con el MAS ya en la convivencia? No creo, con el MAS no. Eso está Never in the life, cerrado, aprovechando ¿no? la tendencia. Suerte por esa razón, pero quisiera dar quizás un criterio muy personal por parte del partido, ¿no? Yo me siento feliz, yo me siento orgulloso de que todo el trabajo que hemos hecho como Partido Demócrata Cristiano en estos 65 años no ha sido en vano. ¿Y por qué digo eso? Porque 4 de los 7 candidatos han pasado por la democracia cristiana.
La señora Bayá, Maricruz Bayá, ha sido representante nuestra, prácticamente como ella misma me expresó alguna vez, ha sido desde el vientre demócrata cristiana, porque su mamá, la doctora Aida Claros de Bayá, la primera ministra que nosotros pusimos en el como ministra de Salud, es decir, la primera mujer, históricamente hablando, como ministra. Ella ha sido de la democracia cristiana y desde la juventud, así formada por todos nosotros. Gracias. El segundo tuto, que ha pasado por la democracia cristiana, después Chi, y ahora es Camacho. Entonces son los cuatro que han pasado y han bebido de las fuentes demócrata cristiana para poder afrontar estas elecciones. Gracias, Luis Ayllón. Diego Pari, parece, si seguimos las encuestas, que se acabaron los 2/3 y que el MAS tendrá que participar en un futuro, sea cual fuera el resultado, en alianzas. ¿Están dispuestos a dialogar con el otro, con la fuerza política de enfrente? Primero, yo creo que está claro de la importancia que tiene estas elecciones generales. El 18 de octubre tenemos que salvar a la democracia. Tanto Camacho como Carlos Mesa han sido parte del golpe de Estado que se ha dado entre octubre y noviembre del año 2019. Han sido parte de este gobierno, del gobierno de Áñez. Han tenido representantes en ministerios, viceministerios y en otras reparticiones del Estado. Pues el 18 de octubre será una fecha definitiva para que la población justamente tenga certezas, tenga seguridad y para que la población pueda mirar el futuro en los próximos 5 años. Y en ese marco, una vez que se consoliden las elecciones, creo que habrá que ver el panorama que tenemos al frente, y Lucho Arce, para poder gobernar, también tendrá que ver las condiciones que se tengan en la Asamblea Legislativa. Ya lo decía Luis Ayllón, creo que el MAS va a tener una representatividad muy importante, va a tener mayoría en el Parlamento y vamos a ganar las elecciones y Lucho Arce va a ser gobierno. Pero en caso de ser necesario crear algunas alianzas, crear espacios de reencuentro, porque va a ser importante que después del 18 busquemos un reencuentro entre todos los bolivianos, encontremos la reconciliación entre todos los bolivianos. Creo que hay muchos temas que nos han alejado, Oriente-Occidente, entre indígenas, no indígenas, entre diferentes sectores. Hay que empezar a buscar este reencuentro entre todos los bolivianos. Y en ese marco creo que habrán ciertos senadores, ciertos diputados con quienes sí podemos encontrar puntos en común, puntos de encuentro. ¿Abiertos a todas las fuerzas? Podemos consolidar acuerdos, y yo creo que con los diputados y senadores de Camacho, yo creo que por la posición política que ellos tienen es imposible llegar a acuerdos. Nosotros no vamos a impulsar el federalismo, la división del país, la agresión a indígenas. ¿Con Comunidad Ciudadana? No compartimos. Creo que sí, con algunos candidatos, con algunos diputados, senadores de Comunidad Ciudadana podemos coincidir. Ricardo. Bueno, Diego, la mentira no es buena consejera, ¿no? Yo te voy a invitar muy cordialmente a que me digas un militante de Comunidad Ciudadana que haya sido parte del gobierno de Áñez. Uno. No 10, no 100, no 1000. Uno. Un militante de Comunidad Ciudadana que haya sido parte del gobierno de Áñez. No es bueno mentirle a la gente. Y mentirle así de frente y de una manera tan desarrapada, digamos. O sea, no está bien. Dos. Pero hoy sí están establecidos. Lo vamos a dejar terminar, por favor. No, Diego, tú has dicho fueron parte del gobierno de Áñez. No hemos sido parte del gobierno de Áñez nunca. Dos, yo creo que el país está en este momento en una situación en que tiene que decidir, como en otras ocasiones, entre cerrar la puerta al pasado y abrir la puerta a un futuro de esperanza, y va a tomar esa decisión. Puede elegir el país en retroceder a los 14 años de oprobio, de corrupción, de autoritarismo, de abuso de poder, de despilfarro que significa el MAS. Es una opción, sin duda alguna. La otra opción es avanzar, es ir hacia el futuro, es que tengamos un país mucho mejor, en el que se atienda la salud, en que haya tratamiento gratuito para el cáncer, en que se atienda verdaderamente el tema de la economía y se generen empleos, que se aproveche, no que se despilfarre la bonanza. Y tercero, que verdaderamente se luche contra la corrupción. Tan sencillo como esto. Tenemos el SICOES en el país, el sistema de compras estatales. En 14 años el MAS no lo quiso poner en línea. No lo quiso poner en línea y en tiempo real.
para que la gente lo pueda ver, para que cada vez que se compre un lápiz o se contrate una carretera, la gente pueda ver en su computadora a quién le están adjudicando, a quién le están dando. Claro que una estaba- cosa, claro que estaba publicado. en línea no y en Claro que tiempo sí. real no. Después de maquillado y después de decretos que ocultan, que dicen esto no va al SICO, ese es otro tema. Invitación directa. Ahorita es en línea, que cuando tú, ¿no es cierto?, compres un lápiz, en línea inmediatamente aparezca, pum, en el SICO, está comprando un lápiz en tanto, estos eran los proveedores. Eso, salud, economía y lucha contra la corrupción. Eso está esperando la gente. Lo que yo estoy esperando es que me digan que sí aceptan la convocatoria de la razón digital y de Extra a sentarse en esta mesa. Nosotros sí. Sí, Nosotros vamos a transmitir a nuestro candidato. No, nosotros sí vamos a estar. Sí, nos sí, quedamos a claro, ver. está ¿Sí? el MAS. ¿Están confirmando? Está el MAS, sí. Está, Sí, está claro. Arce Espero su Catacora. confirmación Claro que y sí. nos sentamos Está acá. Arce con todo gusto. Con todo gusto, A la nosotros hora que venimos. digas. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Agradezco a Luis Ayllón, a Ricardo Paz y a Diego Pari por permitirnos dialogar, por el respeto de esta mesa, lo valoro muchísimo. Y a usted le invito a continuar porque queda por analizar el sábado, el debate del sábado, el debate del domingo y este encuentro, este diálogo. Estamos junto a 3 columnistas, Horst Greve, Jorge Richter y Lourdes Montero, enseguida en esta misma mesa. Así que quédese con nosotros, por favor. Extra, extra. Su periódico. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Extra, extra. Lleve su periódico extra. Extra, extra. Extra, extra, lleve su periódico extra. Extra, el periódico para gente extraordinaria como tú. Soy Hugo Siles Espada, economista. Desde hace 25 años elaboro el ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia. El ranking de las 300 empresas más grandes de Bolivia en la gestión 2019 identificó a 3 megaempresas en el país. Yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos como la empresa número 1. YPFB Refinación como la empresa número 2 y la empresa minera San Cristóbal como la empresa número 3 con más ventas en Bolivia. 300 empresas más grandes de Bolivia facturan el 80% del nivel de ventas en Bolivia. El ranking presenta información financiera sobre ventas, utilidades, patrimonio, activos, rentabilidad, productividad, apalancamiento. Los 3 sectores económicos con mayor participación en el ranking de las empresas más grandes de Bolivia son hidrocarburos con el 36%, industria con el 15% y el sector financiero con el 8%. El ranking de las empresas más grandes de Bolivia a su vez presenta información de los 9 departamentos de nuestro país, desde La Paz, pasando por Cochabamba, Santa Cruz, Oruro, Potosí, Chuquisaca, hasta Beni y Pasto. En la gestión 2019, el ranking presentó 50.000 datos sobre los estados financieros de las empresas más grandes en Bolivia. En la gestión 2020 vamos a presentar más de 60.000 datos
sobre las empresas de nuestro país. Estamos de retorno, el análisis del comentario, del debate y del no debate. Eso es lo que hacemos ahora. Gracias, Lourdes Montero, nuevamente con nosotros, columnista. Me gustó muchísimo su columna de hoy. Bienvenida. Gracias, Claudia. A mi derecha, Jorge Richter, lo vi anoche en la televisión, analista mediático, pero me encanta tenerlo, columnista también de La Razón. Gracias por estar acá. Claudia, siempre un gusto, un cordial saludo a Lourdes, conocerla también y por supuesto a Horst. Y Horst, nuestro columnista también, mi agradecimiento, bueno, Horst, por todo el acompañamiento, ¿no? Un amigo de siempre de La Razón. Bueno, ahí está, lo han escuchado todos, ustedes estaban atrás, ¿cuáles son sus impresiones? Vamos en orden, vayamos, si les parece, por la evaluación del fin de semana. Horst, sábado, domingo. Mira, yo creo que hay que valorar el hecho de que después de tanto tiempo sin debates haya ocurrido algo que se parece a los debates. Esto forma parte de una transición, forma parte de un cambio de estilo, forma parte de una nueva situación en la correlación política de los partidos que compiten por las elecciones del 18 de octubre y también forma parte de la situación de los medios de comunicación con su competencia por capturar la posibilidad de tener un mayor rating a partir de la organización de estos encuentros que se pueden llamar debates, diálogos, foros, etcétera, etcétera. Dentro de eso, yo creo que indudablemente hay una primera cuestión que a mí me preocupa enormemente. El debate está en gran medida orientado hacia atrás y por lo tanto las contraposiciones cuando ocurren se refieren a las circunstancias del pasado. La perspectiva del futuro está más bien bastante ausente y con muy pocas excepciones yo no he visto ni una referencia mínima a la complejidad de la situación internacional en la cual nos estamos moviendo y seguramente nos vamos a mover en los próximos 5 a 10 años. El tema de la crisis internacional, las recesiones, la continuidad de las pandemias, el COVID-19 es una de las pandemias que se está desplegando en este momento, ha llegado a un nivel que no había existido en el pasado, pero ya están anticipadas que vendrán las siguientes, se habla del COVID-21, etcétera, etcétera. Pero se habla de la crisis en América Latina, en su sistema político, en su sistema económico, en su capacidad de cooperación frente a una economía que está fragmentándose en el mundo, fruto de la crisis del orden económico internacional de la posguerra. Entonces, el tema que yo lo extraño de los debates es la situación internacional. No hay una propuesta ni una idea del acomodo que va a tener que hacer Bolivia frente a lo que fue la gestión de la política internacional en el pasado y frente a las necesidades hoy en día de asumir algunos posicionamientos en una América del Sur polarizada. Sabemos que Bolivia, por su físico económico, por la problemática política, por la polarización, no está descolgada de lo que sucede en el mundo y más hoy, porque la pandemia nos tiene atrapados, la polarización política, las crisis políticas. Creo que la pandemia ha traído también, ha arrastrado también la violencia, la violencia en un primer sentido y la violencia simbólica, la violencia en las ciudadanías del mundo y por supuesto en la política también. Concuerdo con Horst, pero más allá de eso, reitero que no he sentido que hayamos abordado las columnas vertebrales de lo que nos toca, ¿no? Pero mejor que cero debate, ¿qué dice Lourdes? Siempre es mejor que cero debate, ¿no? Aun cuando algunas señales, tanto de las narrativas de los candidatos como de la forma, también nos deja profundamente preocupados. Yo vengo con la preocupación porque creo que se abre un ciclo conservador en derechos de las mujeres.
¿no? Hay un sentido común, pareciera compartido en muchos de los candidatos de un retroceso en derechos de las mujeres, y esa es mi preocupación central en esta mesa. Jorge. Como una práctica para poder contrastar lo que significan opiniones, ver la rapidez y la agilidad que pueden tener los distintos candidatos en lo que hace a la visión que tienen cada uno de ellos del Estado, de la sociedad, su proyección hacia adelante, que debería ser una mirada hacia los 25 años, lo que le propongan al país, como un intento de ejercicio sirve. Sin embargo, está claro que los dos debates o los dos encuentros o los foros en realidad reflejan la situación social de polaridad que existe en el país. En Santa Cruz se dice, acá lo han señalado también quienes nos antecedían, que era un debate hecho a medida del candidato Arce. Y también se ha señalado después que lo del día de ayer era un debate hecho también para flagelar al candidato Arce, ¿no? En realidad esto refleja lo que el país está viviendo. Desde la perspectiva fría de la estrategia política, cada partido político tiene absolutamente legitimidad para decidir si va o no va a un debate, porque lo que ellos necesitan es ganar una elección, no ganar un debate, porque los debates en definitiva no condicionan el voto de manera determinante. En contenidos, lo que verdaderamente me preocupan son dos cosas centrales. La primera de ellas, que no han mostrado un proyecto de país, una claridad respecto de lo que significaría una resignificación del Estado a partir de la pandemia, que ha acelerado la necesidad de cambios en el país, y tampoco una resignificación de la construcción social de una polaridad que ha dividido en dos grandes segmentos a la sociedad de los bolivianos. Bolivia tiene dos factores, entre muchos otros, pero dos factores muy sensibles en lo que hace a conflictología. Uno de ellos es la polaridad social, que además está hoy en día transversalizada por elementos de etnicidad, de racismo, y que se han exacerbado en los meses pasados. Y el segundo factor es un enfrentamiento entre el poder político del Occidente y el poder político económico del Oriente, que además también está atravesado por estos elementos étnicos, raciales. Esto hay que solucionar. Los candidatos no se han manifestado sobre lo que significa la gobernabilidad y lo que significa la estabilidad social. Antes de avanzar, Lourdes lo ha dicho alto y claro, hay un retroceso, siente ella, en los derechos de las mujeres. ¿A usted le toca alguna campana por ahí? No, por supuesto, porque hay temas que nuestra sociedad tiene que empezar a debatir. El tema del aborto, por ejemplo, lo tenemos que debatir de frente, mirándonos a los ojos, porque esto está costando también vidas a muchas mujeres. Como estos temas, tenemos otros temas identitarios también. Y mucho más cotidianos que se han señalado en estos encuentros, claro, creo que son a los que ha hecho referencia Lourdes. Que necesitamos incorporarlos. Y por ejemplo, con esto concluyo para no ser tan... cuando hacemos referencias al tema de la salud, por ejemplo, dicen vamos a repartir vacunas gratis y vamos a realizar test de contagios gratis. Esa no es una política. Ese es un evento de gestión administrativa. Políticas de Estado no se han planteado. El día de ayer, políticas de Estado no se han planteado ninguna. Y cuando ha habido un candidato que ha planteado además algo, una inyección además así, de 8.000 millones de dólares a la economía, y que eso va a garantizar la estabilidad social, la estabilidad también macroeconómica del país, la salud, la producción de la reconversión industrial del litio, etcétera, y no tiene posibilidades de conseguir 8.000 millones de dólares en los organismos multilaterales. Entonces, esto es preocupante. Esto depende de los candidatos, depende del formato, o depende del papel también que estamos cumpliendo los medios de comunicación en general, que no terminamos de encontrar la vía para poner sobre la mesa. Somos los primeros en la línea a la hora de reclamar un debate más profundo y programas de Estado y de mirar al futuro, pero ¿cuánto logramos realmente? No sé. Yo creo que a la hora de las búsquedas de culpables,
hay que poner a todos sobre la mesa del escrutinio. Hay omisiones en nuestra sociedad que se reflejan después en las posiciones políticas más simples de los debates y confrontaciones de candidatos. En primer lugar, hay que decir, el sistema político como tal, el sistema de representación política adolece de graves fallas estructurales que nadie menciona cómo se van a corregir. No hay partidos propiamente dichos, en más es una federación de organizaciones. Los otros candidatos están con siglas prestadas, alquiladas. No tienen organización que responda y refleje una corriente que no solamente tenga un candidato con habilidades histriónicas más o menos desarrolladas, sino que tenga también un acompañamiento de personas que puedan cumplir con las funciones de la gestión del Estado en los ministerios, en las prefecturas, que ahora se llaman gobernaciones, en el sistema diplomático, etcétera, etcétera, etcétera. Pero Horst, acabó ya el tiempo, me da la sensación, de los partidos políticos tal como los conocimos a inicios del siglo pasado. No debemos ¿verdad? tener nostalgia de lo que fue. El desafío está en construir sistemas de representación política que cumplen con varias condiciones. El primero de ellos es la educación política de sus militantes. El segundo es la responsabilidad por los planteamientos que puedan hacer a la sociedad, y cuando lleguen a ejercer funciones parlamentarias o ejecutivas, desarrollen una gestión responsable con las ideas que propusieron, con el programa que fue aprobado como mandato por la ciudadanía y por el control de la conducta personal de los dignatarios, de tal manera que la organización se haga responsable de los actos de corrupción que puedan ser detectados. Y por otra parte también es una necesidad urgente que estos partidos, estas representaciones, tengan el compromiso de rendición de cuentas de los fondos públicos que ellos manejan. Entonces tú no puedes sustituir con agrupaciones laxas, con un conjunto de compromisos personales y un candidato que tiene más o menos seguimiento o más o menos capacidades histriónicas o más o menos recursos económicos para sostener su candidatura. Se necesita una profunda reforma, y ese no es un problema de Bolivia, es un problema del mundo. En el mundo está planteado, fruto de los medios de comunicación, la tecnología en tiempo real, las comunicaciones, todas estas cosas y las redes sociales. En el mundo está planteado cómo se gestionan los estados, cómo se gestionan las políticas públicas en el manejo del horizonte programático y el horizonte de capacidades financieras que se pueden utilizar para las diferentes políticas. No es correcto comprometer a la gente con cifras que ni siquiera se explican correctamente. Hay una huelga de hambre en este momento por el 10% del PIB para la salud. Pero eso no tiene ningún sector en el país. Eso sería más que el presupuesto o la contribución que tiene hasta la agricultura, que es una de las más grandes, la manufactura, etc. Entonces se lanzan consignas numéricas que no tienen ningún respaldo, ni teoría, ni enfoque sólido detrás, ¿no? Pero es tiempo de campaña, ¿no? Tiene que ver con eso. Pero engañan a la gente, porque ya estamos viendo que hay gente que está haciendo huelga de hambre por una cosa que un curita lanzó. Lo que debe haber es una confianza en la capacidad de gestión oportuna, eficiente y adecuada a las necesidades. Ahora tenemos una epidemia que no había antes, y el 10% viene de antes de la pandemia del COVID. Entonces es preferible que se haga un compromiso de la importancia, la relevancia, la prioridad que tiene la salud hoy en día, no solamente en Bolivia, en el mundo entero, y donde se está llevando a cabo una competencia feroz por quién accede primero a las vacunas. Y probablemente también puede ocurrir que no haya vacuna para el COVID y que tengamos que cambiar nuestros hábitos de convivencia, fruto de que vamos a convivir durante muchos años con las posibilidades de un contagio. No estamos debatiendo ideas, hablo del conjunto de las esferas públicas, no estamos debatiendo
ideas como tal, no estamos debatiendo programas de Estado, estamos en quién fue y quién no fue al debate, que por supuesto que es importante porque no lo habíamos tenido. Mi pregunta es si después de estos dos encuentros del fin de semana, del sábado y del domingo, algo habrá cambiado en el electorado en general o más o menos estamos en lo mismo y transitamos esta campaña en los fuegos artificiales de las redes y no terminamos de debatir, ya no los candidatos, sino los actores sociales, ¿no? Es interesante preguntarnos para quién son los debates, ¿no? Y qué se debate, o si realmente estos eslogans que nos han, este conjunto de eslogans que nos han desplegado los candidatos, nos permite hacernos una idea sobre su horizonte de gobierno o su proyecto de país. Yo creo que no. Yo creo que estamos en unos tiempos políticos en que el voto es identitario, no es un voto por las mejores ideas o las mejores soluciones, incluso si son soluciones realmente realizables, ¿no? Este voto identitario tiene que ver con tratar de identificar en el personaje qué rasgos son similares a mí. Es decir, me representa porque piensa como yo, actúa como yo o como yo quisiera actuar, ¿no? Y eso es tremendamente peligroso, no se está dando solo en Bolivia, se está dando como un fenómeno mundial, pero que nos pone a, digamos, en un nivel de absoluta confianza en el candidato por el que votamos, porque no votamos por sus ideas, no votamos por sus planes, por eso es que luego no los hacemos responsables de esas propias ideas. Simplemente votamos por un candidato que nos cae bien, que creemos que nos representa política, socialmente, piensa como yo. Por eso tenemos ahí a Chic como un pastor evangélico que hasta canta y puede hacer todo un show, porque está tratando de apelar a ese voto conservador de corte más religioso y todos hacen ese despliegue, ¿no? Ahora, hay algunas señales que esos mismos candidatos nos dan en la forma. Podemos coincidir en que las narrativas en términos de promesa, de proyecto de país no han sido interesantes, entonces concentrémonos en este despliegue de la forma, ¿no? Yo quisiera, por ejemplo, anotar por qué el candidato Camacho va de terno, corbata y tiene un guión estructurado muy sólido, ¿no? Quiere convencer al voto del occidente que él es una persona seria, que no es el chico de la gorra, que es una persona que puede tener ideas y que puede defenderlas y que puede convencernos, ¿no? Arce también hace un despliegue muy sereno, ¿no? Ese más terrible, callejero, bochinchero, Arce lo equilibra como una persona, como un estadista, ¿no? Habla incluso en un tono de mucha confianza, tiene una camisa de manga corta, tratando de dialogar con el Oriente. O sea, hay ahí todo un despliegue simbólico porque estamos en tiempos de la política de la identidad. Pero ni con la camisa corta, ni con micrófono, ni sin micrófono, parece que ya una gran parte del país ha definido su voto. Entonces, ¿qué es lo que se está jugando aquí cuando pareciera que hay? Yo dividiría en dos grandes pedazos, ¿no? El mundo del MAS y el mundo anti-MAS, que a su vez tiene estos submundos que se van a tener que, unos sacrificando, pero otros peleando hasta el final, porque hay dos, ya no sé si visiones, pero sí hay dos interpretaciones de país, ¿no? El mes de noviembre ha causado en el país que se instale ese clivaje entre un bloque antimasista y un bloque masista, y eso está hoy en día en la elección. En realidad, esto resume la elección, es una lucha por el poder, es una lucha de clases dominantes que se han sentido desplazadas en los anteriores años, que han retornado al poder ahora y que por la vía electoral podrían nuevamente quedar marginadas. En el medio, por supuesto, se ha instalado una crisis económica muy crítica, muy profunda, pero ese clivaje hoy en día alcanza momentos de cierto apaciguamiento en función de la electoralización del país. El país está electoralizado, las expectativas están cifradas sobre lo electoral.
Por eso no hay una situación de mayor tensión ni de conflicto entre los grupos sociales. Pero esto es lo que vamos a dirimir. En el medio de este proceso electoral, las soluciones que se le plantean a los bolivianos, algunas son desenfrenadas solamente, como tú bien decías, Claudia, por intentar ganar la elección. Entonces se hacen propuestas que no tienen ninguna correlación con la posibilidad de efectuarse y tampoco con las capacidades del país de poderlas implementar. Lo que está sucediendo ahora es una polaridad social, pero electoralizada. Y vamos, si todo va bien todavía, vamos a dirimir el proceso del país en ese marco de cosas. ¿Eso es bueno? Sí es bueno. Pero paralelamente la gente tiene problemas económicos muy, muy críticos. Y no hay modelos alternativos que te digan claramente cómo vamos a salir de la crisis. El señor Arce ha hecho un planteamiento. Ha dicho que él propone una inyección de recursos a la economía a través del no pago de la deuda externa. Y eso son alrededor de 1.500 millones en cifras redondas. Bueno, uno puede estar o no de acuerdo, hay que discutirlo como una posibilidad y si esto va a ayudar, seguramente Horst tiene mejores luces que nosotros en esto. Y en el otro lado está el señor Mesa que habla que va a inyectar 6.000 millones de dólares de recursos, alrededor del 15% del PIB también para inyección de recursos. ¿Esto lo puede hacer? Ahí hay un signo de interrogación. Y ya lo de Jorge Quiroga sale de las posibilidades que tiene verdaderamente el país. El señor Camacho habla del modelo cruceño. ¿Por las cifras? ¿Por las cifras de Quiroga? Por las cifras de Quiroga, por la capacidad de endeudamiento que tiene el día de hoy Bolivia. Estamos en el cerca del 40% de nuestro PIB, no tenemos capacidad. Es absolutamente imposible que un organismo multilateral nos dé créditos en esa línea de recursos que él está señalando. Pero en el medio está la gobernabilidad. Y la gobernabilidad no es solamente un número correcto de quórum para poder aprobar cifras en el Parlamento o en la Asamblea Legislativa. La gobernabilidad, bien o mal, tiene otra connotación incorporada que viene a partir del Estado plurinacional y es una gobernabilidad en las calles. El día de ayer el señor Mesa decía, por ejemplo, la gobernabilidad y la estabilidad está en función de diálogo, de persuasión y de aplicación de la Constitución política del Estado. No tiene posibilidades, con esos tres elementos que ha señalado, no tiene posibilidades de garantizarle al país estabilidad social. Al medio están los medios, están ustedes, los expertos, los intelectuales, que deberían también tener una palabra ahí para decir, bueno, esta cifra no va, esta sí va, y tener esa participación en los medios para decir, bueno, aquí Pepito, Coquito, Hugo, Paco y Luis están planteando esto, y Luisa, que es más o menos a lo que equivale el número de candidatas, y no hay tampoco un espacio en el que se diga, bueno, a ver, debatamos, pero en base a una reflexión comparando los programas. Eso no está, y no está porque los medios no estamos dando la plataforma, porque están muy tímidos los sectores académicos, intelectuales, porque no hay libertad. ¿Con qué grado de libertad nos estamos moviendo de manera general? ¿Con qué grado de libertad nos estamos moviendo? Hay una crisis de liderazgo indudable y eso se refleja también en el ámbito intelectual, analítico, en el ámbito de la reflexión histórica sobre el país. Yo creo que no es extraño el que se configuren situaciones políticas donde hay un predominio casi abrumador de una de las fuerzas con una presencia en la sociedad importante y que logra generar, digamos, una gobernabilidad, una trayectoria política de largo plazo. Estoy pensando en el PRI en México, estoy pensando en el APRA que estuvo largo tiempo en el Perú, estoy pensando en el justicialismo en la Argentina, estoy pensando en Venezuela y el propio MNR en Bolivia, que fue el partido que después del 52 ocupó el espacio abrumador. El golpe de Estado del 64 lo sacó del gobierno, pero regresó por la puerta de atrás en una alianza que liderizaba en ese entonces Barrientos. Entonces,
Yo creo que todos esos ejemplos que estoy mencionando nos permiten visualizar en el futuro un país donde hay una representación política, en primer lugar, no en 3 tajadas en el Parlamento y en las reparticiones públicas, sino con una fuerza predominante que va a ser el MAS indudablemente, que va a tener una fuerte presencia parlamentaria. No sé si va a ser la mayoría o va a ser el partido que tenga la primera mayoría, pero no la mayoría de la composición del Senado y de la Cámara de Diputados, y que se tengan que reacomodar los otros partidos en una construcción institucional de sus propias capacidades de representar a segmentos de la sociedad, porque la parte popular de Bolivia ya tiene su representación. Lo que ha dicho Lourdes es muy importante. El pueblo de Bolivia, en el concepto más simple de la palabra, se refleja en el candidato Morales, en el expresidente Morales, con sus defectos, con sus virtudes, con sus características, y constituye ese grupo humano una importante mayoría nacional, que está dividida ahora, por encima de eso también, en regiones. Y hay una polarización entre Santa Cruz, que aspira a la mayor ponderación de su presencia en el Estado Nacional, en el Estado Central, pero la división regional en Bolivia es histórica. La lucha entre Sucre y La Paz ha sido una lucha histórica que se ha dirimido en el comienzo del siglo XX. Las pugnas regionales en Bolivia son de mucho tiempo atrás, hay que administrarlas, hay que darles cauce. Los conflictos, en la medida en que no se les deja expresar, ahí estallan. Pero si se les da cauce para que se expresen, vamos a estar llegando a algún tipo de acuerdo, pero tiene que haber, yo diría, una actitud más de estadistas en los candidatos en este momento, que prometan al país una visión para el 2025. El 2025 es una fecha emblemática, cumplimos 200 años de vida republicana. No nos aferremos únicamente a las virtudes o defectos personales, que es lo que está prevaleciendo mucho en la campaña, en el debate actual, donde son intercambio de cortesías negativas. Los candidatos no valen. Usted está llamando a la serenidad y a un voto responsable, pero vuelvo. ¿Cuál es el marco de libertad y de serenidad cuando tenemos tremenda crisis económica, cuando la gente, no sé si está viendo debates, pero sí está pensando en el almuerzo del día siguiente? Hemos hablado la semana pasada del empleo, en un golpe tremendo que se ha dado al empleo y a las clases, sobre todo a los sectores más expuestos a estas crisis, por no hablar de la violencia, por no hablar de la violencia física, por no hablar de la violencia simbólica. Creo que es un momento terrible para ir a votar con serenidad, ¿no? Es un momento terrible, y yo me pregunto si esa crisis emocional que las personas están viviendo, por supuesto económica, objetiva, pero sobre todo emocional, ¿no será que ratifica aún más este voto identitario, ¿no? Porque si hay algo que no tenemos en este momento en nuestro sistema político es confianza. Es decir, no confiamos en las personas que nos van a representar, no confiamos en nuestro diputado uninominal, no confiamos, es como no hay esa virtud de la representación, que es la cualidad de la democracia, que permite que yo, al dar mi voto, confíe en el siguiente. Entonces, y en las instituciones también. Las instituciones son altamente vulnerables en este momento para la confianza. Entonces se radicaliza el voto identitario, diría yo, o esta polarización. A mí lo que me preocupa es que, justo por lo que han dicho antes que yo, esta elección no va a resolver esa dicotomía, esa polarización. La vamos a extender, yo diría que como mínimo hasta las subnacionales, porque tenemos un sistema de construcción de gobernanza que es vertical y horizontal. Tenemos que saber cuántas regiones controla el MAS en gobernaciones y en gobiernos municipales para saber realmente cuál va a ser su fuerza.
Tenemos que saber cuántas regiones controla Comunidad Ciudadana, controla Camacho, y ahorita hay una regionalización política muy compleja en esa gobernabilidad, ¿no? Podemos afirmar que Comunidad Ciudadana puede tener cierto control sobre el occidente, pero el oriente lo controla Camacho, ¿no? Entonces, es un escenario complejo, con una gobernabilidad que va a ser una filigrana, yo diría, de acuerdos parciales, temporales, por un tema, por otro, pero que se va a extender para saber cuánta fuerza tiene cada fuerza política hasta después de las subnacionales. Y debemos coincidir que la economía no espera esos procesos de construcción de gobernabilidad. Necesitamos decisiones claras que nos permiten enfrentar la crisis económica que tenemos. Como dice Carlos Gil, tan atacado en este último tiempo, de lo malo, lo bueno. De todo esto, lo bueno es que tendremos autoridades electas, que hoy en día es tan necesaria como la aspirina en casa, creo. El proceso de pacificación se tenía que haber terminado los sucesos de noviembre, el pasado año, pero se desvirtúa en el momento en el que la señora Áñez modifica su rol y en vez de ser un gobierno de transición, se convierte en un proyecto político. Y esto modifica sustancialmente el escenario político en el país, porque se deja de lado la pacificación. En medio de todo eso, con un proyecto, además un proyecto antidemocrático, autoritario, con un proyecto en marcha, lo que le queda al país es entonces solo asistir al proceso electoral para elegir autoridades legítimas, legales, y a partir de ahí empezar a considerar recién el proceso primero de pacificación, que tampoco es un decreto, es una construcción en base a dos criterios fundamentalmente: complementariedad social y tolerancia e igualdad. Si esa construcción de pacificación no es inclusiva y no tiene complementariedad social, no va a funcionar. Porque la lógica de sustitución circular de élites en la que actualmente vivimos está claro que no nos da estabilidad permanente en el tiempo. Entonces tenemos que modificar este concepto. Y ello significa aplicar algo nuevo, es esta construcción de pacificación. Eso lo tiene que hacer el próximo gobierno. ¿Dónde está la preocupación ahora? Que los candidatos no nos hablan de esto, que los candidatos están solamente con unas cuantas medidas que en su visión van a resolver una crisis económica, van a resolver una situación crítica en lo sanitario, pero no está aplicando o no están considerando lo verdaderamente importante, es decir, están delegando los problemas históricos del país. Y lo último, Claudia, tú decías con cuánta libertad discutimos, debatimos y todo esto. El problema es que la superficialidad de los candidatos se ha insertado también en las discusiones de analistas y en medios de comunicación, etc. Entonces, ahí también están jugando las ansiedades políticas. Un candidato dice, por ejemplo, voy a invertir 8.000 millones de dólares, y el analista, que tiene sus ansiedades y sus expectativas y anhelos políticos en esa dirección, termina y dice, fabulosa la propuesta. Ni siquiera la ha analizado. Y del otro lado ocurre lo mismo. El candidato dice, no vamos a entrar en una moratoria temporal del pago de la deuda externa, y el otro analista dice, es una locura, no se puede, no es serio, no es responsable. Las ansiedades están en el análisis, en el debate, en la discusión, no solo en los candidatos, también en los sectores del análisis. Y cuando tú interpelas, hoy en día, esto creo que es ya oportuno decirlo, cuando interpelas estos argumentos de superficialidad, entonces ya te quieren etiquetar o asociar directamente a una tienda política para desvalorizar o bien tu esfuerzo o bien ese argumento que los termina incomodando. Y las redes no ayudan. Me voy. Gracias, Lourdes Montero. La tendremos nuevamente porque vamos en este espacio a abordar estos y otros temas urgentes. Gracias, Jorge Richter, lo mismo, y a Horst Greve, tres columnistas. Me felicito de tener columnistas de la talla de ustedes tres y mi abanico de columnistas. Nos sigue hablando de redes, hablaré bien ahora de las redes, en nuestra página www.la-razón.com.
en directo, pero también, si usted se pierde este espacio, nos puede seguir en Facebook, en La Razón Bolivia, en Twitter, en La Razón-Bolivia y en Facebook Extra. Facilito. Que pase una bonita jornada. Nos vemos mañana a las 10.